Alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto nuevamente saludarlos después de este tiempo y aún sabemos que vamos a estar todavía unos 10 días más y orando mucho para que esta situación pueda cambiar. Pero igual me alegra llegar por este medio a ustedes. Hoy día vamos a trabajar en nuestra primera clase virtual el tema de analogías. El tema de analogías. Para los que tienen libros de razonamiento verbal, van a encontrar en la página 82 una serie de explicaciones teóricas que van a dar más fundamento a lo que yo voy a explicar en esta pequeña clase virtual. Y también van a encontrar una serie de ejercicios que lo vamos a ir desarrollando conforme avance nuestra clase virtual. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a empezar entonces con analogías. Ustedes se preguntarán qué es analogías. Bueno, analogías es fácil, no es cosa de otro mundo. Es sencillo. Analogías tiene que ver con la relación que guarda cualquier objeto. Mejor dicho, cualquier ser, porque ustedes saben qué ser lo hemos trabajado. Bueno, un ser es todo ente que ocupa o no puede ocupar un espacio en el universo, que es diferente a la materia. Ojo, no hay una comparación ahí. Pero es exactamente eso, porque ya sabemos que hay seres que son seres vivos, seres que no tienen vida, etcétera, seres abstractos, seres concretos, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque ya lo hemos trabajado, pero la analogía es básicamente la relación que guarda un ser con otro ser, ¿sí? Por ejemplo, tenemos cuántos objetos, seres, por ejemplo, el teléfono, mi reloj, este plumón, no sé, mi camisa, mis lentes, cualquiera de los objetos, etcétera, guarda siempre una relación con otro ser o con otro objeto. Hay que tener en cuenta que para que yo pueda darme cuenta, valga la redundancia, yo tengo que concentrarme un poquito para poder saber exactamente cómo están conectados cada uno de estos seres. Entonces vamos a empezar por algo sencillo para que me entiendan mejor. A ver, vamos a pensar en dos integrantes de nuestra familia. Por ejemplo, papá, ¿cierto? Papá. Vamos a ver qué relación guarda mi papá con mi mamá. Entonces tiene que haber una relación. ¿Qué relación puede guardar mi papá con mi mamá? No sé, pueden estar casados, pueden estar viviendo en la misma casa. Obviamente los dos, la relación que guardan son la relación por intermedio de los hijos que tienen. Entonces estos dos seres, papá y mamá, guardan una relación. Hay una relación entre ellos. Eso quiere decir que aquí tenemos nuestra primera analogía, ¿sí? Pero vamos a ir más allá. También vamos a poner o vamos a pensar en otros integrantes de nuestra familia. Vamos a coger, por ejemplo, abuelo, abuela. Entonces, el abuelo también tiene una relación con la abuela. Por ejemplo, puede ser la misma relación que encontramos aquí en papá y mamá. Hemos dicho, por ejemplo, vamos a poner una relación que tienen papá y mamá. Por ejemplo, que son casados. Y mi abuelo y mi abuela también son casados. Quiere decir entonces, así, que la relación que guarda mi mamá y mi papá, que es casados, es igual, o hay una analogía, con mi abuela y abuelo, que son casados. Entonces aquí vemos una analogía, ¿sí? Hay una relación. ¿Cuál es la relación? Que ambos son casados. Ahí está la primera analogía. Pero como hemos dicho, no solamente son en personas, puede ser en cualquier tipo de objetos, seres, etcétera, etcétera. Vamos a traducirlo esto en letras, ¿ok? Entonces podemos decir en letras que A es igual a B como C es igual a D. Acá también hay una analogía. Recordemos que en los exámenes de admisión y también en los exámenes que yo voy a tomar, las preguntas planteadas en la base, o si quiere llamarlo premisa, van a venir de esta manera con estos dos puntos que significa igual a, ¿ya? Entonces, esto es analogía
básicamente. Pero para poder identificar cuál es la clase de analogía que encuentro en los ejercicios que me van a plantear, yo tengo que tener algunos tips que son muy importantes, que te los voy a enseñar ahora. Muy bien, vamos a ver cuáles los tips que exactamente me van a servir para poder yo dar con la analogía o con la relación que yo quiero encontrar en una pregunta planteada en algún examen. Entonces, voy a tener aquí en cuenta dos tips importantes. Después les voy a enseñar algunos más. Pero para mí estos son dos importantes porque me van a ayudar a descifrar más rápidamente. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver, primero que nada, el orden. ¿Qué tiene que ver con la analogía del orden? Mucho, porque el orden va a hacer que yo tenga una respuesta precisa. Vamos a ir al ejemplo anterior que habíamos visto de papá, mamá, qué relación tenían, de casado, etc. ¿Sí? Volvamos a ese ejemplo anterior. Y vamos a tener que mamá y papá guardan una relación. Dijimos que eran divorciados, etc. ¿no? Si vemos el orden, primero está papá, que es masculino, ¿no? De género masculino, y después está mamá, que es de género femenino. Cuando hacíamos la relación con abuelo y abuela, habíamos visto que abuelo estaba primero y después estaba abuela. Si ustedes se dan cuenta, rápidamente, el orden es el mismo a la base, ¿no? Masculino primero y después femenino. Este orden es importante para encontrar una respuesta verdadera y fehaciente. Algunos que no se concentran, que están distraídos, pueden caer aquí en el orden, porque pueden poner al revés la respuesta. Si bien es cierto, la abuela tiene una relación con el abuelo, pero mi premisa está diciendo, mi base está diciendo que primero va el masculino y después el femenino. Si yo pongo esta respuesta, que también es una analogía y está bien como analogía, ¿sí? Porque guardan relación la abuela con el abuelo, pero en el orden a la premisa que sería esta de aquí, ¿sí? No sería la respuesta correcta esta, porque el orden empezaría por el femenino y después por el masculino. Eso quiere decir que la respuesta no sería la correcta. Por eso tengo que tener mucho cuidado y concentración para darme cuenta que exactamente tengo que llevar un orden. Siguiente tips, importante, el enunciado. ¿Cuál es el enunciado? Es cuando tú lo lees, cuando tú lo interpretas, ¿sí? Cuando tú lo enuncias. Por ejemplo, cuando yo digo, voy a poner otro ejemplo, aquí digo, doctor, es a hospital. Si bien es cierto, voy a cambiar el orden aquí, ya está cambiando el orden de la misma analogía. Esta analogía, la segunda, vamos a poner esta primero y esta segunda. La segunda, cuando yo lo enuncio, no tiene una coherencia en mi enunciado, porque yo puedo decir, el doctor es a hospital porque el doctor trabaja en el hospital. Pero ¿acaso podría decir, el hospital trabaja en el doctor? Entonces, cuando yo lo enuncio, me doy cuenta que no hay, valga la redundancia, un buen enunciado. Dos claves importantes para que tú puedas distinguir la analogía: orden y enunciado. Muy bien, vamos a ver cuáles los tips que exactamente me van a servir para poder yo dar con la analogía o con la relación que yo quiero encontrar en una pregunta planteada en algún examen. Entonces, voy a tener aquí en cuenta dos tips importantes. Después les voy a enseñar algunos más. Pero para mí estos son dos importantes porque me van a ayudar a descifrar más rápidamente. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver, primero que nada, el orden. ¿Qué tiene que ver con la analogía del orden? Mucho, porque el orden va a hacer que yo tenga una respuesta precisa. Vamos a ir al ejemplo anterior que habíamos visto de papá, mamá, qué relación tenían, de casado, etc. ¿Sí? Volvamos a ese ejemplo anterior. Y vamos a tener
que mamá y papá guardan una relación, dijimos que eran divorciados, etcétera, ¿no? Si vemos el orden, primero está papá, que es masculino, ¿no? De género masculino, y después está mamá, que es de género femenino. Cuando hacíamos la relación con abuelo y abuela, habíamos visto que abuelo estaba primero y después estaba abuela. Si ustedes se dan cuenta, rápidamente, el orden es el mismo a la base, ¿no? Masculino primero y después femenino. Este orden es importante para encontrar una respuesta verdadera y fehaciente. Algunos que no se concentran, que están distraídos, pueden caer aquí en el orden, porque pueden poner al revés la respuesta. Si bien es cierto, la abuela tiene una relación con el abuelo, pero mi premisa está diciendo, mi base está diciendo que primero va el masculino y después el femenino. Si yo pongo esta respuesta, que también es una analogía y está bien como analogía, ¿sí? Porque guardan relación la abuela con el abuelo, pero en el orden a la premisa que sería esta de aquí, ¿sí? No sería la respuesta correcta esta, porque el orden empezaría por el femenino y después por el masculino. Eso quiere decir que la respuesta no sería la correcta. Por eso tengo que tener mucho cuidado y concentración para darme cuenta que exactamente tengo que llevar un orden. Siguiente tips, importante, el enunciado. ¿Cuál es el enunciado? Es cuando tú lo lees, cuando tú lo interpretas, ¿sí? Cuando tú lo enuncias. Por ejemplo, cuando yo digo, voy a poner otro ejemplo, aquí digo, doctor, es a hospital. Si bien es cierto, voy a cambiar el orden aquí, ya está cambiando el orden de la misma analogía. Esta analogía, la segunda, vamos a poner esta primero y esta segunda. La segunda, cuando yo lo enuncio, no tiene una coherencia en mi enunciado, porque yo puedo decir, el doctor es hospital porque el doctor trabaja en el hospital. Pero ¿acaso podría decir, el hospital trabaja en el doctor? Entonces, cuando yo lo enuncio, me doy cuenta que no hay, valga la redundancia, un buen enunciado. Dos claves importantes para que tú puedas distinguir la analogía: orden y enunciado. Es importante tener en cuenta en la analogía los tips que di anteriormente. Los dos tips muy importantes, orden y enunciado, ténganlo en cuenta. Pero no solamente ahí queda cómo resolver una analogía, sino que también tenemos otros criterios. Criterios importantes que van a valer para identificar con mayor facilidad cuál es la relación o analogía que yo encuentro entre dos palabras. Ojo, aquí hay algo importante. Yo he escogido 4 criterios que son los que más se utilizan en los exámenes de admisión. He revisado los exámenes de primera oportunidad o primera opción y he encontrado que estos son los que se utilizan y también van a ser los que yo voy a plantear. Pero también tenemos otros que están en la página 82 que ustedes los pueden revisar. Pero estos 4 a mí me parecen importantes. El primero que he escogido es de grado o intensidad. El segundo criterio de pertenencia o campo semántico. El tercero de causa-efecto. Y por último, inicio-fin. Estos son los criterios. Pero para yo darme cuenta qué criterio voy a aplicar en la resolución de la pregunta que me van a plantear, va a ser lo siguiente: tener en cuenta el método para poder descubrir cuál es el criterio. Si yo tengo estos métodos, me va a ser más fácil. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cuando yo tengo una pregunta de analogía, ir a los métodos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar cuál es el criterio que tengo que encontrar en mis alternativas en base a la premisa o a las 2 primeras palabras, ¿no? Tengo que determinar el criterio. O sea, simplificando, ¿cuáles de estos 4 criterios? Pueden haber otros, ya les dije, en la página 82 está, pero yo cogí estos 4. Yo tengo que determinar cuál es el criterio en las 2 primeras palabras que yo voy a tener en una pregunta o en la premisa. Y después tengo que buscar
segundo paso de los métodos, buscar ese criterio de la premisa, obviamente, en las alternativas que tengo. ¿Ok? Yo voy a plantear, por ejemplo, un ejercicio. Aquí tengo el primer ejercicio. Dice, llovizna esa tormenta, como tengo una serie de alternativas. Llovizna esa tormenta como el primer paso que tengo que hacer en el método, tengo que determinar cuál es el criterio que voy a utilizar. ¿En base a qué? En base a mi premisa o pregunta, si quieres llamarlo así, ¿ya? O mi base. Entonces dice, llovizna esa tormenta. ¿Cómo? Acá están las alternativas. Si yo analizo rápidamente, me voy a dar cuenta que llovizna es la caída de agua, pero en una escala menor, ¿no? Cae agua, pero no es muy fuerte, es leve, ¿ya? Pero una tormenta también es una caída de agua, pero de una forma bastante ascendente, en una forma donde cae con abundancia el agua, una tormenta, ¿cierto? Entonces me voy a dar cuenta ahí que el criterio que voy a aplicar va a ser de grado o intensidad, ¿sí? De grado o intensidad. Lo vamos a representar de una manera gráfica para que ustedes se den cuenta. Vamos, a ver, disculpen que me haya dado vuelta. Ya hemos reconocido que es llovizna, esa tormenta, el criterio sería de grado de intensidad. Lo vamos a representar gráficamente. Hemos dicho que llovizna es la caída de agua leve. Entonces lo vamos a representar gráficamente con una bolita. Así, con un redondito. A llovizna. Y hemos dicho que tormenta es la caída también de agua, pero en mayor grado, ¿sí? En mayor fluidez. Entonces aquí lo vamos a representar gráficamente, pero le vamos a hacer un círculo negrito. Me está pintando mi plumón. Ya está. A ver, voy a traer otro plumón por aquí. Eso es importante porque me va a ayudar a reconocer el grado o intensidad, ¿ya? Entonces, la llovizna es leve, mientras que la tormenta es más abundante, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a encontrar ahora cuáles de estas alternativas sería la correcta. Vamos, empecemos. Terremoto es a temblor. Vamos a encontrar que un terremoto es un movimiento sísmico, movimiento de la Tierra en una gran escala hasta se caen las casas, etc. ¿Se acuerdan? Perfecto. Mientras que un temblor también es un movimiento sísmico, pero en un grado menor. Es un movimiento leve y de muy poco tiempo. Entonces acá podemos distinguir que el terremoto es de un grado más intenso, ¿no? Lo vamos a poner todo en negrito. Lo estamos representando gráficamente. Mientras que el temblor es más leve. Lo representamos solo con un círculo, ¿no? Seguimos. El maremoto, dice, esa ola. El maremoto es el movimiento excesivo de olas por causa del viento. Las olas se forman y son muy grandotas, ¿no? Entonces, y es de intensidad fuerte, un maremoto. Hemos conocido varios maremotos, ¿no? Usualmente eso se da en Europa, en algunos de los océanos, no tanto en el Océano Pacífico, ¿no? En otros océanos mayormente sí hay maremotos. Pero la ola también es un movimiento de las aguas, pero en una escala menor, donde no tiene mucha trascendencia porque es algo natural, ¿sí? Entonces le ponemos, como es de un grado, le ponemos menos intenso, un redondito. Acá le hemos puesto oscurito. Muy bien. Vamos a ver. Dice el siguiente ejemplo. Ventisca es avalancha. Una ventisca, perdón. Acá me he equivocado. Una ventisca es parecido a un alud de nieve, porque esto va a causar más bien un alud de nieve. Un alud de nieve, este es un viento fuerte, una ventisca es un viento fuerte que viene acompañado de nieve. Y la avalancha es casi parecido, solo que es
poquito más intenso y usualmente es el desprendimiento de un conjunto de nieve por efecto de los vientos que cae por algún surco de una montaña. Entonces, aquí vamos a representar que los dos casi tienen una similitud. O sea, acá no habría el grado o intensidad es parecido. Vamos a poner a los dos un redondito llenito, así. Ya así lo vamos a representar. Y por último, vamos a tener viento, huracán. El viento, sabemos que es el aire en una intensidad normal, ¿no? Un viento es normal. Mientras que el huracán es el movimiento de masas de viento que incluso llegan a alterar una circunstancia natural normal, ¿no? Entonces se altera el movimiento de los vientos y puede causar catástrofe. Entonces la intensidad del huracán va a ser más fuerte que la de un viento. Entonces acá le vamos a poner solamente un redondito y acá le vamos a poner un redondito llenito por la intensidad. Van a disculpar el plumón que no está muy bien. Entonces vamos a ver aquí, si yo gráficamente he representado de esa manera, rápidamente voy a dar con la respuesta correcta, ¿sí? Entonces vamos a ver gráficamente cuál se parece a las dos primeras. Entonces vamos a ver que la primera alternativa no es la correcta, esta no sería, ¿sí? Porque el orden no es de la intensidad como está en la premisa. Recordemos que los tips que enseñé hay que tener en cuenta el orden. Entonces el orden no es aquí hay de mayor intensidad, aquí de menor intensidad. Pero la premisa es al revés, ¿sí? Menor intensidad, mayor intensidad. Esta no sería. La siguiente alternativa se repite igual a la de arriba, tampoco no sería la alternativa. La tercera alternativa, los dos tienen la misma intensidad, tampoco no sería. Y la respuesta correcta sería entonces esta, ¿no? Esta sería la respuesta correcta porque es menos intensidad a mayor intensidad. Entonces aquí hemos utilizado el primer criterio, grado o intensidad. Continuamos con el ejercicio número 2 de analogías. Y en el ejercicio número 2 yo ya tengo planteada una premisa o una base que me va a indicar, obviamente, que tengo que desarrollarla. Pero para desarrollarla yo tengo que utilizar el método. Y el método, lo primero que me dice es que determina el criterio de relación. O sea, de las dos primeras palabras las que está con azul. Premisa, base o como quieras llamarlo, también pregunta. PowerPoint es a software. Entonces, aquí voy a ver que el PowerPoint mantiene el mismo criterio semántico o campo semántico que software. Recordando que el PowerPoint también es un software o es parte o pertenece al software. Entonces, aquí estamos hablando de un criterio de pertenencia. El PowerPoint pertenece al software, porque el software hay muchos, ¿no? Y uno de ellos es el PowerPoint. Listo. Entonces acá hay una relación o un criterio de relación de campo semántico. Ya he encontrado mi primer método. He determinado qué tipo de relación tienen, ¿sí? Ahora, el segundo paso del método dice que yo tengo que buscar este mismo criterio que encontré en estas dos primeras palabras, la pregunta, premiso, base, en los incisos o alternativas que yo tengo de la A a la D, puede ser hasta la E, tengo que encontrar la misma. Entonces vamos, decimos, alternativa A, helicóptero es a hélice. Aquí no hay una pertenencia por ningún lado. Más bien lo que hay es un todo, que es el helicóptero, y el hélice, que es la parte. O sea que hay una relación de todo parte. Entonces automáticamente me voy a dar cuenta que la alternativa A no es el mismo criterio que mi premisa, que sería de pertenencia o campo semántico. Entonces la descarto. No, esta no es. Vamos con la alternativa B. Encuentro yo globo, helio. El globo contiene, dice helio, ¿no? Globo es a helio. Ahora, si el globo contiene al helio, entonces el globo sería un continente y el helio sería el contenido. Entonces estamos hablando de una relación contenido-continente. Aquí, contenido-continente quiere decir
que no es este criterio de pertenencia o campo semántico, entonces lo descarto. No es la alternativa. Vamos a la alternativa C, teclado hardware. Entonces aquí en teclado hardware vamos a darnos cuenta que el teclado sí es un hardware. El teclado, recordad que el hardware es la parte física de todo un computador, de todo un sistema de computación, ¿no?, que tenemos. Entonces el teclado pertenece al hardware, al conjunto de partes que implica todo un hardware, ¿no? Entonces aquí sí hay una pertenencia, ¿no? Entonces hasta el momento podría ser esta la alternativa. Pero vamos a ver la D. La D dice fracatán, fracatón si quieren. Bueno, fracatán vamos a ponerle, ¿ya? Ojalá acá. Fracatán, muchos. Fracatán, contextualizando la palabra, fracatán es cantidad, demasía, ¿no?, varios, etcétera. Por ejemplo, vamos a contextualizar esa palabra fracatán. En el circo había un fracatán de personas. O sea, en el circo había varias personas. Entonces, eso es fracatán. Entonces, fracatán y muchos, estamos hablando de una relación de sinonimia. O sea, que hay una relación de sinonimia. Entonces, esto no sería, ¿no? No sería el criterio de pertenencia o campo semántico. Más bien el que sí tendría acá el campo semántico es esto. Teclado hardware. Recordando que el teclado pertenece al hardware, ¿cierto? Muy bien, entonces la alternativa sería la alternativa C. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Recordando nuevamente, yéndonos al método, lo primero que debo hacer es determinar cuál es el criterio de relación que hay entre estas dos palabras, que son las premisas para desarrollar las alternativas. Voy a buscar y dice, preocupación es a insomnio. Entonces, preocupación es a insomnio. ¿De qué se está hablando aquí? A ver, primero lo que yo veo, aquí hay estados de ánimo, ¿no?, y consecuencias. Entonces puede ser que una preocupación me lleve a mí a un insomnio. Cuando una persona está muy preocupada, no puede dormir. Hasta algunas pierden el sueño. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un criterio de causa-efecto. Si yo tengo una preocupación, puede llevarme a un efecto que sería el insomnio, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de causa-efecto. Reconocí ya el criterio de relación. Ahora ese criterio tengo que encontrarlo en mis alternativas. Vamos con la primera alternativa. Dice ira, ofuscación. ¿Sí? Ira, ofuscación. Entonces, si yo tengo una ira, cólera en demasía, me va a llevar a una ofuscación. La ofuscación es cuando tú te nublas, ¿no? Ya pierdes todo tipo de control, estás ofuscado, ¿no? La ira te lleva a una ofuscación. Entonces aquí sí hay una relación de causa-efecto. Entonces podríamos decir que la alternativa momentánea tendríamos esta, que podría ser, ¿no?, causa-efecto. Bueno, ojalá que no encontremos otra. Vamos a ver, alternativa B. Participar, opinar. Yo participo, yo opino, yo intervengo, ¿cierto? Yo opino. Entonces, quiere decir que aquí hay una relación fácil de detectar de sinonimia, ¿no? Palabras parecidas, similares, que tienen el mismo significado o parecido significado. Entonces, la relación de acá es de sinonimia. Entonces, este sí no sería, porque yo estoy buscando una relación de causa-efecto y no sinonimia, que son significados parecidos o iguales. Alternativa C, decapitación, muerte. Si a mí me decapitan, ¿no?, voy a generar muerte. O si yo decapito, genero muerte. O si me decapitan, me muero. Entonces sí habría una causa y un efecto. Causa, y efecto. Pero el detalle lo vamos a ver en un ratito. Entonces tengo dos alternativas. ¡Wow! ¿Qué hago? No sé. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a la alternativa D. Dice calmar,
tranquilizar. Rápidamente me doy cuenta que aquí hay una relación de sinonimia, porque tranquilizar y calmar son sinónimos. Entonces, la relación aquí es de sinonimia, entonces la descarto automáticamente. Tengo dos alternativas. Profesor, ¿cuál es? Si las dos son causa y efecto. Ahí viene el criterio del orden, el criterio del enunciado, pero más que el orden y el enunciado, me voy a dar cuenta ahí que la premisa de la causa y efecto, que es preocupación, insomnio, me está hablando de estado de ánimo, ¿cierto? ¿No? Un estado de ánimo con su consecuencia. Y cuando yo veo la ira, es un estado de ánimo que me da una consecuencia que sería la ofuscación. Mientras que también la decapitación es una acción, no exactamente un estado de ánimo, es una acción de cortar, de quitar, de cercenar algo. Y obviamente su efecto va a ser la muerte. Pero aquí no se está hablando de no estamos hablando de una situación que va conforme a la o igual a la premisa, ¿sí? No estamos hablando en la alternativa C de estados de ánimo, sino de una acción, ¿no? Mientras que en la alternativa A sí estamos hablando de un estado de ánimo que tiene una consecuencia. Entonces, vamos a decir que la alternativa correcta sería la alternativa A. Esa es la alternativa correcta, mientras que la C no sería la alternativa. Profesor, pero son iguales. Ahí tenemos que estar bien atentos, ¿ya? Siempre atentos para darnos cuenta cuál es la alternativa correcta. Mucho tiene que ver las premisas o bases para que yo me dé cuenta. Por ejemplo, acá es estado de ánimo, puede ser un animal. Mi alternativa tiene que ser un animal, ¿cierto? Puede ser que aquí yo tenga de repente alguna situación de la naturaleza. También mi alternativa tiene que ser la más parecida a mi premisa. En eso tenemos que tener cuidado, en las analogías. Si yo tengo un sustantivo, tendría que ser un sustantivo también mi respuesta. Si tengo un sustantivo adjetivo, de igual manera. Tengo que tener mucho ojo y cuidado cuando voy a elegir la alternativa correcta. Pueden haber 3 o 4 alternativas que son muy similares, parecidas, incluso son el mismo criterio que estoy buscando, pero voy a encontrar la que más se acerque, la que más tenga parecido en la premisa, que se parezca mucho a la premisa. Si es plural, si es singular, si es masculino, si es femenino, ¿sí? Qué categoría gramatical es, etc. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio y criterio. Ejercicio 4. Ejercicio 4, entonces, vamos aquí. Ejercicio 4. Lo primero que tengo que hacer nuevamente es saber cuál es el criterio de relación de mi premisa, de mi base, de mi pregunta. ¿Cuál es el criterio? Tengo que determinar qué criterio voy a manejar. Entonces yo tengo la palabra ocaso, o la premisa ocaso es a orto. Entonces, orto sin H, por si acaso. Orto. Muy bien. Ocaso es cuando va cayendo la tarde y el ocaso, el sol se va ocultando, ¿no? Va terminando el día, por decirlo de esa manera, y el astro, el sol, se oculta. Un ocaso. Mientras que el orto es lo contrario. Cuando cualquier astro o el sol aparece en el horizonte, ¿sí? Cuando es visible. Entonces estamos hablando, el ocaso sería el final, mientras que el orto sería el inicio, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a encontrar que aquí vamos a tener, el ocaso será el fin y el orto será el inicio. Ustedes me dirán, profesor, pero acá en los criterios primero está inicio y después está fin. En este caso puede variar, ¿no? Puede variar, pero el orden lo tengo que encontrar en mis alternativas tal cual está en mi premisa. Recuerden los tips que di para poder manejar los criterios.
habíamos encontrado uno de los criterios que era básicamente tener dentro de los tips orden y enunciado. Entonces, primero es el fin y después viene el inicio. Ocaso es aorto. Vamos a ver cuáles de las alternativas puede ser. Alternativa A dice antes es a después. Antes es primero, inicio, ¿cierto? Y después será fin, ¿no? Entonces, ya vemos que la primera alternativa no es la que yo estoy buscando. Perfecto.